nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Tremenda afirmación, hermanos y amigos. Quiere decir que el Todopoderoso ahora entonces acepta a los eunucos como parte de su pueblo. Obviamente, si hacen esto que dice ahí, que guardan el sábado, el día de reposo, séptimo día, y que escojan lo que el Todopoderoso quiere, o sea, lo que a Él le agrada, y que abracen su pacto, o sea, que observen sus leyes. Obviamente, hay algunas leyes que no en la Torá que no aplican no pueden aplicar a los gentiles o a las personas que viven en las naciones, especialmente las leyes relativas al templo, a los sacrificios y demás. Sin embargo, aquí está hablando de que abracen su pacto. El pacto principal, que es la ley universal, que ha sido dada para todas las naciones, son los 10 mandamientos. Entonces los gentiles, incluso los eunucos, que abracen ese pacto de los 10 mandamientos, y que amen el nombre de Yahweh, y que guarden sus sábados, sus días de reposo, que es el cuarto mandamiento de los 10, dice que Él les dará en su casa, eso significa en su reino, en su familia. Muchas veces la palabra casa, que en hebreo se dice bayit, significa familia, no solamente la casa física, ¿no? de madera o de cemento, sino la familia. Así que dice que Él les dará en su familia, en su casa, y dentro de mis muros, dice, eso quiere decir dentro de Jerusalén. Entonces que le dará lugar a los eunucos, en este caso específico, en su casa y dentro de los muros de Jerusalén. Eso significa que les dará lugar en su pueblo. Eso significa que considerará a los eunucos que hagan esto como parte de su pueblo escogido. Y dice que les dará un nombre perpetuo, que es el nombre de hijos de Yahweh. Los hijos de Yahweh, en lenguaje moderno, los yahwistas, que son los adoradores de Yahweh. Esos son personas de todas las naciones. Pueden estar incluidos algunos israelitas, de hecho, pero específicamente gente de todas las naciones, sean incluso eunucos. Sean eunucos o no, están incluidos todos los seres humanos de todas las naciones. Dice que les dará un nombre perpetuo, el nombre de hijos del Todopoderoso. Y entonces vuelve en el verso 6 y va a lo más específico, ¿verdad? Cuando dice, y a los hijos de los extranjeros. Recuérdense que eso es una expresión idiomática hebrea, ¿verdad? Cuando se dice los hijos de los extranjeros, eso no es una frase que incluye solamente a los hijos y excluye a los padres. No, los hijos de los extranjeros significa los extranjeros. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle. Entonces otra vez está reiterando varias veces el concepto de que los extranjeros, los no judíos, pueden servir al Todopoderoso Yahweh, pueden ser siervos del Todopoderoso Yahweh, pueden entonces por lo tanto ser parte del pueblo escogido de Yahweh. Y luego dice, y que amen el nombre de Yahweh, de manera que eso es otro aspecto, ¿verdad?, de este pueblo escogido de entre los gentiles, de este pueblo especial escogido de entre todas las naciones para formar parte del pueblo de Yahweh, además de que guarden el sábado, que hagan lo que Yahweh quiere, que abracen su pacto, y que le sirvan al Todopoderoso. Dice, y que amen el nombre de Yahweh. Por eso es que nosotros, hermanos, damos énfasis acá en nuestros estudios a la importancia del nombre del Todopoderoso, Yahweh, que ese es el nombre revelado en las escrituras hebreas para nuestro Padre Celestial. Y aunque algunos no le dan importancia, incluso algunos lo ocultan, algunos incluso dicen que no se puede saber cuál es el nombre, nosotros sabemos cuál es el nombre. Y damos importancia y realce al nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Entonces aquí dice que a los que así hacen, a los que aman el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, el día de reposo, séptimo día de la semana, otra vez repitiendo,
para no profanarlo, y que abracen mi pacto. Otra vez repite el concepto de abrazar el pacto. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. Qué lindo. ¿Ah? Yo los llevaré a mi santo monte quiere decir, yo los introduciré en mi reino. Porque el monte, en las escrituras hebreas se habla del santo monte o del monte santo, se refiere simbólicamente al reino de Yahweh, al reino del Todopoderoso. Y entonces dice aquí que todos los extranjeros que cumplan estos requisitos que acabamos de mencionar, dice él, yo los llevaré a mi santo monte, los introduciré en mi santo reino, es lo que significa. Y sigue diciendo, y los recrearé en mi casa de oración. La casa de oración es el templo. Quiere decir que los extranjeros, de acuerdo a estos conceptos enunciados por el Todopoderoso a través del profeta Isaías en el capítulo 56, los extranjeros también tienen derecho a ir, si quieren, a Jerusalén, si existe el templo, ¿no? Obviamente en estos momentos no existe, pero existiendo el templo, los extranjeros, los gentiles, tienen derecho a ir al templo de Jerusalén, al lugar que les corresponde a ellos, para también allí adorar al Todopoderoso Yahweh, para allí orar en ese santo templo. Porque dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. De modo que entonces los gentiles también tienen derecho a ir y ofrecer sacrificios en el santo templo. Entonces dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, a diferencia de algunos judíos que se han vuelto como, ¿verdad? Algunos digo, no todos, exclusivistas, en el sentido de que pues piensan que la adoración al Todopoderoso Yahweh, el templo, la ley, la Torá y todas estas cosas pertenecen solamente a los judíos y los gentiles están excluidos de eso. A diferencia de ese concepto, el Todopoderoso dice, no, lo contrario, todos son aceptos en mi casa de oración. Esa casa de oración, ese templo que él mandó a construir y que construyó Salomón, es para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Esa ley que el Todopoderoso dictó en el monte Sinai era también para todos los pueblos. No era para el pueblo de Israel nada más. El pueblo de Israel habría de ser un vehículo para transmitir esa sagrada ley a todas las naciones. Obviamente Israel falló en ese cometido, ¿verdad? Falló porque en lugar de ampliar sus estancias, y en lugar de llevar ese mensaje de obediencia y de promesas preciosas y del reino y todo eso a las naciones, se encerraron en sí mismos y piensan que son el único pueblo exclusivo del Todopoderoso Yahweh. Cuando en este pasaje el Todopoderoso nos exhorta a través de Isaías, nos enseña a través del profeta Isaías que no, que su plan de salvación es para todos los pueblos, que su templo será casa de oración para todos los pueblos, que su ley será para todos los pueblos y que sus promesas, especialmente las promesas del reino, son también para todos los pueblos. Y eso está plasmado claramente aquí en este libro sagrado, las Sagradas Escrituras, especialmente en el capítulo 56 de Isaías. Invito a todos los oyentes a leer nuevamente ese capítulo en su propia Biblia. Y que se abran nuestros ojos para ver cuál es verdaderamente el llamado del Todopoderoso Yahweh para todas las naciones. No es para que los gentiles se hagan judíos. No es la invitación del profeta aquí que los gentiles tengan que hacerse judíos, circuncidarse y todo eso, para entonces ser considerados pueblo de Yahweh. No, dice ahí que a todos los gentiles, aún así en su condición de gentiles, se les invita a adorar a Yahweh, a ser sus siervos, a obedecer sus mandamientos, a unirse a su pacto de obediencia a los 10 mandamientos especialmente,
y entonces también incluso a entrar a su casa de oración para orar, incluso para ofrecer sacrificios, siempre y cuando el templo esté en vigencia, ¿verdad? Hoy día pues el templo no existe, fue destruido, y no existe simplemente. Por lo tanto, hoy día, como dijo también y enseñó claramente nuestro maestro Yahushua, el Mesías, no es en ese templo en Jerusalén, no es en ese monte en Sión, donde hay que ir a adorar al Todopoderoso. Eso lo dijo claramente a través de su apóstol Juan, sino que dice que en todas partes, en todas las naciones, donde quiera que estén sus escogidos, allí adorarán o podrán adorar al Todopoderoso Yahweh, y allí serán considerados sus siervos. Y esos, él los llama los verdaderos adoradores, dice él, porque el Padre busca a los verdaderos adoradores que lo adoren. Y él dice que los verdaderos adoradores son los que lo adoran al Padre en espíritu y en verdad. De manera que, hermanos, en este día, la invitación es para todos los oyentes a no prestar atención a esos conceptos estrechos que dicen que solamente los judíos son llamados a la salvación y al reino, y que todo el que quiera entrar al reino tiene que hacerse judío, tiene que circuncidarse. No, el llamado del profeta es diferente a eso, es contrario a eso, y nos exhorta a que los gentiles, los extranjeros, no importa su condición y su situación, acepten ser siervos de Yahweh por medio de guardar el sábado. Eso es lo más que enfatiza en ese pasaje: guardar el séptimo día de reposo, que es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, y a ser amadores del nombre del Todopoderoso. Esos son los requisitos para que los gentiles entren al favor de Yahweh y pasen a ser parte de su pueblo. Que el Todopoderoso nos bendiga, y nos veremos entonces en la próxima ocasión, cuando estaremos con ustedes presentándoles otro de los temas de la serie, los grandes capítulos de la Biblia. Hoy estudiamos el tema la esperanza de los gentiles, Isaías 56. El próximo tema estudiaremos la esperanza de Israel, basados en Isaías capítulo 58. Hasta entonces, que el Todopoderoso los bendiga en el nombre de nuestro Mesías Yahshua. Shalom.